¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Jueves de Debate 22. Y hoy vamos a rezar el tema de las masculinidades. Aquí, como ustedes saben, en este programa, pues hemos abierto justamente el espacio para hablar del tema. Porque la igualdad de género, la posibilidad de un mundo libre de violencias para nosotras las mujeres pasa sin duda porque los hombres reflexionen sobre su construcción de género, los privilegios que dicha construcción les ha obligado a lo largo de la historia, y por eso nos interesa muchísimo escucharles y entender lo que ocurre en el territorio de las nuevas masculinidades. Así es que hoy vamos a entrarle al tema, pero desde un ángulo muy interesante, y el pretexto es una extraordinaria investigación que aborda el tema del consumo de pornografía entre jóvenes de 15 a 30 años y cómo esto afecta, impacta sus vidas, sus relaciones afectivo-eróticas y cómo, de ser el caso, puede incidir en procesos de violencia masculina. Así es que quiero dar la bienvenida primero a Mauro Vargas. ¿Cómo estás, mi querido Mauro? Mauro, bienvenido. Tú eres director de GENDES, esta organización civil que pues aborda el tema de las masculinidades desde diversos puntos de vista. Bienvenido. Jacaranda, pues muy contento de estar contigo y con tu programa y acá en este canal, pues con estos hallazgos que queremos compartir justo para impulsar ahí procesos de cambio en lo posible. Muchas gracias. Y bueno, Ismael Ocampo, que también es colaborador de GENDES y coautor de esta investigación de la que vamos a hablar hoy, muy interesante. Pero bueno, antes de empezar a desmenuzarla, querido Mauro, cuéntame de dónde nace la urgencia de abordar este tema, pues sin duda muy importante, que tiene muchísimas aristas. Sí, pues mira, creo que cuando hablas de masculinidades estamos hablando justo de un proceso permanente de elementos que configuran lo que un hombre debe ser. Es decir, mensajes, códigos, mandatos, que a partir de ciertos factores a los hombres se nos van inculcando lo que debemos ser o lo que no podemos ser, cómo podemos pensar, actuar en la sociedad y en los vínculos más fundamentales con nuestras parejas, en nuestras familias, nuestras hijas e hijos, etc. Entonces, desde ahí, por ejemplo, uno de los temas, porque hay que hablar de la identidad de los hombres, es hablar de una infinidad de posibilidades, pero uno de los muy sustantivos es, por ejemplo, el de la sexualidad. Y dentro de la sexualidad destacaríamos como un dispositivo interesante a la hora de aprender, entre comillas, cómo puedo yo ser un sujeto sexualmente activo, destaca la pornografía. Y justo en el análisis de este subtema, digamos, es que desde GENDES hemos querido explorar con ciertas preguntas qué es lo que está pasando con este tema, con este dispositivo que es la industria pornográfica traducida en elementos de diversas formas que los jóvenes consumen, es decir, acceden a ellos, los van consumiendo, qué tipo de aprendizajes tienen o qué tipo de reacciones tienen entre ellos y finalmente qué es lo que se puede lograr para poder promover cambios. Porque la pornografía, colocada desde una mirada muy tradicional, pues lo que enuncia son elementos que tienden a cosificar a las mujeres y muchas veces también hay una parte ahí que tiende también a abusar, ¿no? A explotar ciertos cuerpos, ¿no? Esa parte, digamos, no está en los fines del estudio, sin embargo, sí emerge como con ciertos elementos que pueden ser importantes para prevenir que esto vaya o siga ocurriendo. Entonces nos interesa mucho esta parte. Un elemento fundamental que constituye la identidad de los hombres es su sexualidad y dentro de ellos es ver en las conductas cómo el uso o consumo de pornografía puede ser un factor que para ellos genera ciertas reacciones y también se convierte en una forma de relacionarse con sus parejas o con otros hombres, con otras personas, justo a partir de lo que implica, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que viste pornografía? ¿Quién te la mostró o cómo accediste a ella? ¿Qué tipos de pornografía conoces? ¿Qué te gusta, qué no? ¿Para qué la usas? ¿Qué te pasa cuando la ves? Etcétera. Pues son preguntas muy básicas, pero muy significativas que planteamos. Ya Ismael nos compartirá
los hallazgos. Es un hallazgos. estudio exploratorio, también me parece importante enunciarlo. Es un estudio que hicimos aquí en la zona metropolitana Sí, de la Ciudad de claro. México. Que quería preguntarles por qué justamente solo en la zona metropolitana y por qué ese universo de 15 a 30 años, porque eso me parece importante. ¿Cómo se establece esa metodología y por qué no? Bueno, fundamentalmente es una cuestión de recursos. Somos una asociación civil que la verdad es que con los remanentes del trabajo que hacemos en materia de recursos económicos es que logramos invertir para poder activar esta investigación. Pero no nos da el alcance, por ejemplo, para hacer un estudio nacional, que creo que el estudio genera las condiciones para lograrlo, pero todavía no tendríamos los recursos para realizarlo. Entonces, lo acotamos a esta zona porque era más fácil el poder generar un análisis exploratorio, así se llama, es un estudio exploratorio. Se constituyó a partir de una batería de preguntas que lanzamos mediante una encuesta a población abierta aquí en la zona metropolitana. Contestaron 510 jóvenes y también para darle un complemento, digamos, de carácter interseccional, realizamos 8 grupos focales para escuchar a jóvenes con diferentes características. Pues también, ¿qué estábamos? Nos focalizamos en jóvenes porque justo desde la adolescencia hasta la primera juventud, digamos, si queremos enunciarlo de alguna manera, justo porque nos parece importante darle un carácter preventivo a lo que emerja o a lo que ha resultado del trabajo, ¿no? Es decir, Gendes cuando realiza ese tipo de investigaciones, lo que realizamos después son propuestas de intervención. Es decir, estos hallazgos se pueden convertir en un taller, en una conferencia, en una serie de elementos tipo diplomado o algo que configure alguna forma para intentar lograr modificar conductas, efectivamente, para lograr cambiar conductas en los hombres orientadas hacia el respeto, la equidad y la igualdad de una manera genuina, efectiva. Algo que me interesa muchísimo porque es justamente parte de los planteamientos, ¿no? ¿Cómo se transforman las relaciones erótico-afectivas en los jóvenes al consumir pornografía y si esto impacta en su relación con mujeres? Porque además hay un parámetro, también hay una categoría que es interesante, porque son hombres heterosexuales y no heterosexuales, pero eso ahorita lo hablamos más adelante. Pero aquí me refiero a los hombres heterosexuales, cómo la pornografía incide en su relación con las mujeres y cómo esto podría impactar a determinadas relaciones violentas, ¿no? Ahí me gustaría que me digas cómo se estableció esta metodología, porque sí creo, y ya me lo dirás con más detenimiento, no están sancionando como tal el concepto de pornografía, porque pornografía entra también en una disputa ideológica muy compleja, pero cuéntame cómo fue esta metodología y qué hallazgos se empiezan a encontrar. Sí, en este caso no quisimos meternos en ese debate, que es un debate pues interesante, pero queríamos como ver cómo es la experiencia de los jóvenes, de los hombres jóvenes pues del Valle, de la Ciudad de México, cómo es la experiencia de los hombres en su vínculo con la pornografía, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, de que la pornografía educa a los hombres en sexualidad y queríamos pues verlo, ¿no?, investigarlo, poner datos, porque la pornografía está presente en todos lados, pero no hay muchas investigaciones al respecto. Recién se están empezando a abordar el tema. Entonces, pues hemos ido encontrando que la pornografía pues participa en muchos aspectos de la socialización de los hombres, tanto en la construcción de ellos mismos como hombres, como en las relaciones erótico-afectivas con las mujeres, o bien, como comentabas, también en aquellos hombres que no son heterosexuales, también cómo van constituyendo sus relaciones erótico-afectivas. La pornografía atraviesa pues la vida juvenil de los hombres. Ahí Mauro comentaba estas primeras preguntas que nos hacíamos, ¿a qué edades los hombres nos acercamos a la pornografía? Nosotros encontramos una edad media de 13 años, pero podemos decir que ya desde antes de los 10 años tenemos un porcentaje muy importante de hombres que acceden por primera vez a la pornografía, de niños, ¿no?, que acceden por primera vez a la pornografía. Un 10% llegan antes de los 10 años. Y algo interesante es que la gran mayoría de los hombres, tanto a los 12, a los 10, a los 15, pues llegan de manera involuntaria al consumo de pornografía.
o bien porque cuando están en la etapa de la adolescencia, al fin de la primaria, al principio de la secundaria, llega otro compañero de clase, un amigo, hoy en día ya con el celular, ¿no? con algún video y les muestra, o bien se encuentran pornografía en la casa, buscando en los grupos focales, cuando hacíamos como las historias de vida con los compañeros, con los chicos con los que estuvimos trabajando, pues nos hablaban de historias en las cuales pues, se acercaban a ver una película infantil, abrían el DVD, ponían y se encontraban con pornografía. O un primo, un tío, una pareja de la madre que llegaba y les ofrecía pornografía, les mostraba pornografía. Hay como todo como un interés por parte de la sociedad a que los hombres nos acerquemos a la pornografía. Y algo interesante es que estos hombres comentaban que ese primer contacto con la pornografía era como un tanto ambiguo. Por un lado, como tanto se hablaba de la pornografía, pues había como una curiosidad, ¿no? De ver de qué va eso. Y de la sexualidad en sí misma también, ¿no? De qué va eso. Pero al mismo tiempo se encontraban con videos que eran como muy agresivos, ¿no? Porque ya la pornografía ha ido cambiando con el correr de los años. Ya no Eso es muy interesante, sí, ¿no? ya no es como la historia de que pues llega el plomero a la casa, toca timbre, sino que hoy en día encontramos que la gran mayoría de los videos que más rápido acceso tenemos, pues son videos que pues promueven la violencia, promueven la trata, ¿no? Que ahí hay un capítulo también interesante y ustedes están investigando al respecto, sí. ¿no? El tema del incesto, que está muy presente en la pornografía pues, mainstream, ¿no? También hemos diferenciado entre distintos tipos de pornografía. Entonces, pues, a medida que los chicos se van acercando, encuentran eso, ¿no? Como una motivación, una curiosidad, porque también encontramos de que los chicos no reciben ninguna información, ningún comentario. En las familias se habla muy poco de sexualidad. Entonces, pues aparece como esta curiosidad. Una ventana, una posibilidad de aprendizaje también, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un rechazo, porque son videos que pueden ser muy fuertes, incomodidad, pero como son chicos que se están convirtiendo en hombres, pues tienen que mostrarse fuertes, tienen que mostrarse que quieren para poder ser aceptados con el grupo. En la pornografía hemos visto que es como muy importante como un espacio de sociabilidad entre hombres. En estos espacios, por ejemplo, en la secundaria, donde llega un chico en el celular con un video pornográfico, pues ahí se juntan en un grupo de hombres, un grupo de chicos, de adolescentes, a ver esa pornografía. Y pues se hacen bromas, a quien no quiere pues se le burla, hay un montón de espacio de sociabilidad en eso. Y algo interesante es que ese espacio es un espacio de chicos, las chicas no participan. Entonces también hemos visto de que la pornografía ayuda a pues, seguir separando el mundo de lo masculino y de lo femenino, que en esa etapa de la preadolescencia y el inicio de la adolescencia es cuando se empieza a ver las principales diferencias entre lo masculino y lo femenino. Es cuando los niños que más o menos van en una burbuja así como media homogénea empiezan a irse por caminos diferentes. Y ahí vemos cómo la pornografía participa de ese espacio. No es el único espacio, ¿no? Ahí están los deportes, los juegos, muchos espacios. La pornografía es uno de ellos. Ahora, algo que me parece muy interesante es que hacen una diferenciación o un matiz, por lo menos en cuanto al consumo de pornografía, ya que está, digamos, encaminada a partir de toda esta transformación gracias al Internet, etcétera, en cuanto a trata, ¿no? Redes criminales, o sea, ya llegando a otro punto, ¿no? Que yo creo que ahí también se abre una posibilidad muy compleja y en la que me imagino que también tuvieron resultados importantes, ¿no? Sí y no a la vez, Sí. porque el estudio te va llevando justo a elementos que los propios jóvenes destacaron y ellos, digamos, no son tan conscientes y a la vez no están tan interesados en analizar los efectos de la pornografía en ciertos aspectos. Por ejemplo, no reflexiona respecto del vínculo que puede haber entre un cuerpo tratado o explotado y una persona que está ahí mostrándose porque es su trabajo. Y digamos, es un poco como con la prostitución. Suelen como evanecer o hacer a un lado las nociones que tienen que ver con responsabilidad del sujeto hombre respecto a lo que implica el consumo sexual. Y dicen, bueno, están ahí por placer, lo están disfrutando, se ve que están contentas, porque generalmente es desde esta figura también, digamos, en cuanto al mainstream, en cuanto a lo dominante, es lo que ellos reflejan, como una mirada muy amplia respecto de que esto es heteronormativo. Sí, totalmente, y es el uso y abuso de mujeres. mujeres o de cuerpos feminizados
Y desde ahí, pues bueno, quién sabe, están ahí porque les gusta. Entonces, ellos no enuncian en su mayoría elementos que tengan que ver con, esto tiene que ver con trata o con explotación. Generalmente no son tan conscientes, a menos que el equipo de investigación lo empezara a indagar. Ya. Y ahí salen cuestiones como, bueno, sí, pero no estoy tan seguro, o era poco el grado de conciencia, digamos. que Aunque de tenían. alguna manera, o sea, este consumo de pornografía entre adolescentes contribuye a perpetuar tal vez, digamos que ciertos parámetros heteronormativos, ¿no? La idea de mujeres, cuerpos cosificados o no. O sea, ¿qué tanto hay ahí? Y bueno, y la gran pregunta, que eso ustedes mismos lo plantean en el estudio, ¿esto contribuye a ciertas violencias de los jóvenes hacia las mujeres? Pues es muy variado, ¿no? Creo que algo importante a remarcar es que la experiencia que van construyendo los hombres con la pornografía, pues es variada, no es una experiencia homogénea. Hemos hecho muchas preguntas sobre cuál es la percepción que tienen sobre los cuerpos de las mujeres, cuán real es el cuerpo también de los actores, pues temas que tienen que ver como cómo el ver pornografía ha afectado o ha influido en pues, la satisfacción sexual de los jóvenes, en las inseguridades con respecto, por ejemplo, a temas físicos, ¿no? Y ahí ha habido mucha variedad en cuanto a las respuestas. En términos generales, y sobre todo en la parte más de los grupos focales, donde nos pusimos a hablar más en profundidad, como haciendo como un trabajo de historia de vida con los jóvenes sí hablaban, ¿no?, de que la pornografía había como, en cierta medida, orientado, por lo menos en una primera instancia, la construcción de su deseo sexual, ¿no? De cómo determinadas prácticas que veían en el porno o determinados efectos que tenían que producir en la pareja, pues sí habían sido influidos por la pornografía en ellos. Pero también algo que encontramos es que muchos de estos chicos, a medida que van creciendo, algunos de ellos van encontrando como espacios críticos también hacia la pornografía. Una de las variables que exploramos fue como ver cuál es su posicionamiento frente a la igualdad, ¿no? Y para ello utilizamos pues, el posicionamiento frente al feminismo. Y un resultado que fue muy interesante es que aquellos chicos, jóvenes que tenían como posturas como más igualitarias, tenían una visión más crítica hacia la pornografía, que no variaba tanto en su consumo en sí, sino pues en cuestionar... La mirada, La ¿no? mirada en cuestionar esto que decía Mauro, ¿no? Buscar productos, cuestionarse esto de los productos que quizás pues, hay explotación sexual de las mujeres, o muchos productos que podemos encontrar en la pornografía en el cual no hay consentimiento de las mujeres que participan allí, ¿no? En esto de la pornografía amateur o casera. Un hallazgo que no he esperado, muy interesante, que me gustaría destacar, es de que muchos de los jóvenes expresan que la pornografía es un medio para liberar tensiones emocionales. Están preocupados, están ansiosos. En la época de la pandemia, pues obviamente se catapultó el malestar emocional como una forma muy clara de padecer, digamos, y encontraron en la pornografía un medio para desahogo, por lo menos inmediato, de un malestar emocional. Y decían, a ver, yo puedo distinguir la fantasía de la realidad. Yo sé que esos cuerpos que están ahí o esas prácticas que se están mostrando, pues tienen cierta intención que yo no haría con mi pareja. Sin embargo, al verla me emociono, me doy satisfacción y hasta ahí queda. No es que la vaya yo a practicar necesariamente. ¿No promueve violencias? No necesariamente. O sea, esto nos permite también llevar a otra conclusión que por ahí está en el análisis. No necesariamente la creencia de que la porno es una escuela a rajatabla, los jóvenes filtran con realidad, elementos de su realidad, lo que ven en las pantallas, pues, ¿no? Y desde ahí construyen una lógica de lo que puede ser su sexualidad. Lo que sí es verdad y que es que hace falta información para poder hablar de elementos preventivos, por ejemplo, de ITS o de ciertos riesgos que pueden afrontar. Y pues porque en este país se carece de una educación sexual integral.
Entonces, esto también se reflejaba en varias expresiones que ellos manifestaban en ciertos momentos respecto de, bueno, qué tanto la porno te puede llevar a posibilidades de vincularte de formas extremas. Ya. Y ellos, bueno, pues en su lógica de ser hombres y de también, pues el análisis está afincado en el enfoque de masculinidades justamente porque este sistema de creencias que todavía sigue siendo predominante en materia de la hegemonía del varón como en lógicas de poder para dominar y controlar, pues en algunos rasgos sí permea en todo esto, ¿no? Ya. Hay un matiz socioeconómico porque, o sea, es un rango de edad de 13 a De 15 a 30 años, pero ¿están tomando en cuenta condiciones socioeconómicas o no? No. O sea, es general el estudio. Trabajamos con determinadas variables por conveniencia a la hora de la investigación, que es una investigación exploratoria, como bien mencionaba Mauro, falta pues ahora, es como una puerta de acceso a seguir investigando, ¿no? Trabajamos el tema pues del nivel educativo, la religiosidad, pues si se autoperciben pues como parte de un pueblo originario, y pues las edades, ¿no? Y bueno, y también exploramos si tienen pareja o no y la orientación sexual. En la gran mayoría de estas variables pues no encontramos diferencias, incluso pues en tener pareja o no tener pareja pues no varía el consumo de pornografía, que pues no lo hemos mencionado, que es algo pues muy extendido, ¿no? Pues en la investigación salió que el 97% de los chicos encuestados pues han visto pornografía alguna vez en su vida, y en la actualidad de quienes ven pornografía pues el 50% lo ven al menos una vez a la semana. Esos son como los datos que nos hablan de que pues, el consumo de pornografía está muy presente. Y no hay variantes por nivel educativo, ni por pues, tener pareja o no, la religiosidad tampoco. Entonces, pues esas variables no participan. Lo que sí es interesante es que la orientación sexual sí es una variable que como mencionabas antes, es una variable que participa. Y hay como un dato curioso, porque aquellos hombres que se autoascriben como no heterosexuales ven más pornografía que los heterosexuales. Pero los hombres no heterosexuales, pues en estas tablas que trabajamos de creencias sexistas, pues tienen menos niveles de creencias sexistas que los heterosexuales, pese a ver más pornografía. Y también para aquellos hombres que no son heterosexuales, la pornografía, durante sobre todo su adolescencia, funcionó como un espacio de conocimiento, de autoexploración de su orientación sexual en un contexto en el cual muchas veces puede haber mucha violencia hacia orientaciones sexuales no heterosexuales. Entonces, para muchos de estos hombres hablaban de una relación diferente con la pornografía, como de una posibilidad que les permitió la pornografía de poder encontrar prácticas sexuales que deseaban ellos, pero que no tenían referentes, incluso muchas veces pues podían recibir violencia si consultaban y preguntaban sobre esos temas. Ya. Esta investigación, Mauro, titulada No por ser hombre, puntos suspensivos, de reciente presentación, es una investigación abierta. ¿Qué se va a hacer con ello? ¿Van a ir a presentarlo a otros lugares? Cuéntame un poquito más. Bueno, contigo estamos inaugurando la presentación pública prácticamente del documento y ojalá la gente se interese en sus contenidos. Creo que hay mucho material como para poder analizar lo que significa esta industria, sus impactos concretos en este caso en la Ciudad de México, el tipo de representaciones sociales que genera pues el uso o el consumo de productos audiovisuales y pues cómo esto se puede traducir en dinámicas de relaciones pues entre personas, entre estos jóvenes y las personas con quien decidan tener relaciones. Ahora, nuestro cometido es, y es una premisa que tenemos en Gendes, es que el conocimiento es para compartirse, entonces lo vamos a colocar en nuestras redes sociales, vamos a empezarlo a compartir para quienes quieran abundar en el análisis, revisarlo, estaremos siempre Facebook, con Instagram, Twitter. todas nuestras redes sociales, ¿Qué son? Twitter, Facebook, Instagram, y va a estar también en nuestra página electrónica en la sección de publicaciones. Cuéntanos un poquito, es gendes. @gendesac o www.gendes.org.mx. Y la gente lo va a poder descargar y eventualmente quien quiera iniciar un diálogo con nosotros, nosotras como equipo,
pues también estamos en la mejor disposición de establecer ese vínculo para poder pues analizar en sociedad lo que es un tema que nos implica a todas las personas, pues, ¿no? Nos importa mucho avanzar también en la construcción de propuestas para esa, como te decía hace rato, como con lógicas de intervención que permitan pues prevenir violencias, ¿no? Abarcar una sensibilización sobre la importancia de la educación sexual integral en estas poblaciones, incluso antes, que con enfoques preventivos. Para gente siempre es importante, tenemos perspectiva de género en nuestro andar, en nuestra concepción y en nuestra mirada política, y por supuesto que pues condenaríamos o condenamos cualquier situación que tenga que ver con violación a los derechos humanos de las mujeres, o de cualquier persona que desde este tipo de análisis pueda emerger como víctima de los efectos de esta industria, ¿no? De acuerdo, pues quiero agradecerte nuevamente, Mauro, Ismael, por esta investigación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden, el programa se queda ahora mismo, se sigue transmitiendo vía Twitter a través de la cuenta Noticias 22 o N22 Digital, también en Facebook, y unas horas después estará en YouTube en la cuenta de Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces. Gracias. Thank you.